toda la Argentina, lo decíamos recién, tras poco más de 2 años y medio de gestión del actual gobierno, luego del mayor ajuste de la historia, como ha dicho en varias ocasiones el propio presidente Javier Milei, con un fuerte achicamiento del Estado, con un parate histórico de la obra pública, los logros de una macroeconomía más ordenada y la desaceleración de la inflación respecto de lo que ocurrió hasta 2023 no reactivan todos los sectores de la economía y el empleo y el salario tampoco crecen. En este contexto, el panorama laboral es incierto, es preocupante. Los expertos señalan que la reforma laboral, aunque sirvió para bajar los costos de contratación, no ha logrado subir la tasa de contratación, que en el sector privado está en los mismos niveles de 2002, luego de la mayor crisis de la Argentina. Y quizás nos podemos preguntar, y te preguntamos nosotros a vos, ¿hay más o menos trabajo formal? ¿Hay más o menos despidos? ¿Mejoró o empeoró el salario, el nivel salarial en el sector formal o informal? ¿Hay más o menos empresas? ¿Por qué no reclaman bienestar esos sectores beneficiados por el modelo, la minería, el agro, la pesca, etcétera? Vamos a conversar de todo esto con Federico Pastrana, que es economista, es profesor e investigador en varias universidades, se especializa en el estudio de las dinámicas de precios y salarios, la negociación colectiva y la política comparada, así como el análisis del crédito productivo, además de ser director de la consultora CP. Federico, te saludamos aquí, Cristian, Adriana y Javier. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Federico, ¿nos escuchás? Yo los escucho. Ahí está, ahora sí te Muy escuchamos. buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Bien, muy bien. Bueno, planteamos un montón de preguntas. Compartinos, por favor, tu mirada acerca de la situación macro o general. Digo, cuando digo macro, no me refiero solo a la macroeconomía, sino en general, ¿no? ¿Cómo está la Argentina, la economía, el trabajo, el empleo, la producción hoy en nuestro país? Bueno, a ver, yo creo que lo que está pasando es la maduración de un programa económico que tuvo un logro muy importante al comienzo del gobierno, que fue bajar la inflación, ¿sí? Los niveles de inflación que tenía Argentina eran niveles intolerables, niveles que no permitían hacer crecer la economía y hacer crecer el empleo y los salarios reales, sobre todo, ¿sí? Nosotros, cuando tuvimos alta inflación, tuvimos una pérdidas salariales y un empeoramiento de la distribución del ingreso bastante importante ahora, y una situación que era intolerable. Ahora es que el problema es que el esquema económico logró bajar la inflación, pero luego de ese primer año en donde efectivamente hubo un ajuste muy grande y después una recuperación que nosotros llamamos asimétrica, es decir, algunos recuperaron más que otros, la economía se estancó. Y cuando la economía se estancó, a inicio de 2025, ya estamos a mediados de 2026, ya un año y medio de estancamiento en promedio, es una situación que ya se vuelve más complicada, porque las expectativas de todos, tanto de trabajadores como de empresarios, empiezan a empeorar. Y ni hablar si tenemos una situación muy heterogénea, en donde son muy pocos los sectores que ganan, y la gran mayoría está perdiendo. Sí, está perdiendo hace bastante tiempo, con lo cual la situación no mejora. Y yo creo que los indicadores que nombraron en la introducción reflejan eso. Uh-huh. Empezamos a desgranar, si se quiere, esto que planteaste en tu mirada general. ¿Hay más o menos trabajo formal? Digo, porque trabajo informal hay un montón, lo vemos en las calles. Cada vez hay más personas que trabajan de delivery, por ejemplo. Se hace complicado a veces a la noche, hay que ir con mucho cuidado por la cantidad de motocicletas que vemos, gente que está trabajando, pero lo hacen en la informalidad, ¿verdad? No, claro, a ver, el empleo formal hoy, piensen que tiene un achicamiento en el último año. El empleo formal cae todos los meses, ininterrumpidamente. Todos los meses cae el empleo formal. Del sector privado estamos hablando. Si contamos al sector público, cae más todavía. Pero prestemos atención al sector privado en primer lugar. Si vemos el sector privado, está cayendo hace un año. Es una caída de la misma magnitud, hasta ya supera la magnitud que tuvo en el inicio de gestión. En el inicio, o sea, desde noviembre de 2023, en el inicio de gestión, cayó el empleo formal por la crisis inicial, por el ajuste inicial. Bueno, el último año está cayendo igual.
Entonces, claro, las magnitudes de caída del empleo formal, el sector formal está echando trabajadores o no está contratando, es decir, está cayendo el empleo formal a una velocidad como si la economía estuviera afrontando una devaluación, una crisis muy grande. Claro. ¿Sí? Y efectivamente la crisis es grande, lo que pasa es que, claro, llama la atención porque no es una crisis con devaluación, sino es una crisis diferente. Es una crisis más larga, es una crisis que es asimétrica, que es heterogénea, pero que a la gran mayoría lo golpea, y por eso, pasados los meses y acumulándose este resultado negativo, es de donde empieza a aparecer generalizadamente. Y en donde obviamente que el empleo informal, como vos estabas sugiriendo, obviamente no es lo mismo trabajar 8 horas en una oficina, en un lugar cerrado, sin frío, en un lugar, en una fábrica, o mismo, digo, en un estudio, que trabajar al aire libre, con riesgos de accidentes, poniendo tu capital, es decir, poniendo una moto, poniendo un auto, y si te enfermas, perdés los días, si tenés un accidente, hasta que te recuperás, vos tenés que afrontar todos los gastos. Básicamente lo que está pasando es que el empleo informal, primero que tiene un límite, es decir, no puede absorber toda la caída del empleo formal y por lo tanto una parte va al desempleo, pero también es un empleo mucho peor, ¿no? Es más inestable y tiene todos esos problemas que digo, ¿no? Y por lo tanto, en términos generales, lo que termina pasando es que está cayendo el ingreso de la población por esta pérdida de empleo formal y esa sustitución imperfecta, o sea, una sustitución mala por este empleo informal. Federico, ¿sirvió de algo la reforma laboral? Porque uno se preguntaría, bueno, los esfuerzos que se han hecho o que el gobierno intentó implementar para que todo esto mejore, parece que no está funcionando. A ver, no, yo creo que la reforma laboral, la verdad que si ustedes rastrean ahí el trabajo que hicimos con la consultora cuando estuvo el debate de la reforma laboral, se los puedo acercar. La verdad que los resultados de la reforma laboral eran los previstos, ¿sí? Son los previstos, o sea, está pasando lo que creíamos. Ahora, y hasta diría un poco peor de lo que uno podría esperar. ¿Por qué? La reforma laboral es una reforma muy grande, tiene muchas cosas, pero uno de los aspectos más importantes de la reforma, en donde aparece esta cosa de los esfuerzos, ¿no? Es el esfuerzo en no recaudar por parte del Estado, ¿sí? No recaudar por parte del Estado y decir, bueno, mira, las contribuciones patronales de los empleos nuevos, bueno, no nos cobramos o cobramos una partecita nomás, ¿sí? Entonces, cobramos una partecita, entonces se abarata el costo de contratación. Claro, entonces cuando yo voy a ver los datos y veo lo que va pasando mes a mes, lo que vemos en la consultora, hacemos el análisis y nos da que la tasa de contratación está cayendo, a pesar de ese abaratamiento. Claro. Y la verdad que es algo que era previsto, porque en general, efectivamente, la tasa de contratación, o sea, una empresa que contrata a alguien, no está pensando solamente en el costo de contratación y menos en que baje un poquito, sino por parte del Estado, sino que está pensando si le conviene contratar a un trabajador. Nadie contrata a un trabajador si no espera vender más en su empresa. Y la economía está estancada y la gran mayoría de los sectores tiene caídas de la actividad, entonces es lógico que no haya aumento en las contrataciones. Y al mismo tiempo se facilitaron los despidos. Al facilitarse los despidos, lógicamente en una situación de estancamiento y caída, se achican las empresas, se achica el personal y eso también perjudica a la masa de ingresos y a la masa de empleo total. O sea, la reforma laboral es una reforma que flexibiliza una economía estancada o en caída, lo que genera es un empeoramiento en el bienestar. Federico, ¿mejoró o empeoró el nivel salarial, sobre todo en el sector formal? El informal es complicado medirlo, digamos, pero ¿cuál es tu mirada? A ver, efectivamente, en el sector informal no solo es complicado medirlo, sino que las estadísticas tienen muchos problemas, ¿no? En general es difícil, pero las estadísticas hoy tienen muchos problemas, ¿no? Y mirando el sector formal, uno lo que ve es que no hay mejoras, nadie mejora, ¿sí? La discusión en términos de lo que cobran a cada uno de los sectores, cada uno de los trabajadores, es quién perdió menos, ¿no? ¿Quién perdió menos? Si uno, estamos hablando respecto, ¿no? a lo que cómo arrancó el gobierno, ¿no? Y la verdad que los que perdieron menos son los sectores que pudieron negociar mejores salarios, ¿sí? Que están en algunos sectores en particular. Pero la gran mayoría perdió y se destaca en la pérdida salarial, obviamente, los trabajadores del sector público, ¿no? Hasta lo dice el presidente abiertamente. El tema es que hay una confusión muy grande por parte de
de la mirada oficial respecto a los niveles salariales. O sea, uno puede ver recuperaciones esporádicas, es decir, puede ser que un mes negocien 10% de aumento. Entonces uno dice, uy, mirá qué bien este sector negoció 10% de aumento con una inflación de 2%. Claro, pero por ahí negoció 10% por 6 meses. ¿Sí? Claro. Por ahí tenía una pérdida salarial de 12%, entonces negocia 10% ese mes. Entonces hay que mirar con lupa los indicadores salariales, y es algo que nosotros hacemos mucho en la consultora, porque hay que comparar los indicadores, hay que ver la historia del sector, hay que ver desde dónde negocian. O sea, hay sectores que, por ejemplo, las paritarias se les frenan, ¿sí? No tienen paritarias por 5 meses, entonces eso hace que, bueno, que no tengan aumento por 5 meses por ahí. Y eso genera situaciones muy, muy complicadas en algunos sectores, del sector formal estamos hablando, ¿no? Claro. Imagínense lo que uno en el sector informal, alguien que tiene que ir a vender, ¿no? A vender en la calle en esta situación tan complicada, ¿no? Que obviamente no tiene paritarias, no tiene ningún tipo de protección, y tiene los problemas que ya mencionamos, ¿no? Claro. Hay una pregunta que siempre hacemos a los economistas, ¿no? ¿Por qué no derraman bienestar los sectores que son beneficiados? Digo, la minería, el agro, la pesca en estos últimos meses, la última medición, un notable aumento de las exportaciones. ¿Por qué todo eso no derrama como supuestamente la teoría liberal de la economía dice, bueno, cuanto más tengan los que más tienen, más van a derramar o ayudar a los sectores postergados, ¿no? Sí, a ver, me parece que si uno se fija a ver, vamos a ponerlo, o sea, esta respuesta esta pregunta tiene una respuesta bastante clara, que es, estamos hablando del 30% de la economía, ¿sí? Cuando uno analiza, desagrega, o sea, se mete adentro de los sectores, estamos hablando de que el 30% de la economía le va bien y al 70% le va mal o está igual. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en Argentina, con lo cual ahí ya tenemos una primera pregunta, una primera respuesta, que es, bueno, mirá, son pocos, ¿no? Claro. 30% es poco. O sea, si fuera que los sectores que crecen es el 50%, el otro 50% no crece, bueno, tenemos más chance de que los beneficios de ese crecimiento, bueno, se esparzan más, porque son más. No, bueno, acá son pocos los que crecen, ¿sí? De hecho, los nombramos, ¿no? Los nombramos rápido. Sí. Y después cuando vamos viendo, bueno, son sectores que, en este caso, por ejemplo, lo que está pasando es que cuando uno ve el empleo de esos sectores está cayendo. Con lo cual, si uno ve que el empleo de esos sectores cae, ¿por qué va a derramar si ni siquiera logran crecer? Claro. En el propio sector? Entonces vos decís, ¿qué es esto? Bueno, lo que hay es que las finanzas están cambiando, sí, uno de los sectores ganadores del sector financiero. Sí. En el sector financiero efectivamente hay pérdidas de puestos de trabajo porque está cambiando la forma, obviamente. Una cosa es ir a un banco, hacer una cola que te atiende un empleado, y otra cosa es manejar todo por el teléfono. Lógicamente se necesitan menos trabajadores. En la actividad petrolera también, por el cambio que hubo de convencional a no convencional, también se necesitan menos trabajadores por un aumento de la tecnología. Estamos hablando de que hay cambios tecnológicos que hacen que se necesite menos empleo, y son esos sectores en particular los que están creciendo hoy en el marco de ese cambio tecnológico. Y además, si uno ve la literatura de América Latina, ese derrame, la verdad que no ocurre, digamos. Nosotros lo hemos vivido en los años 90, pero también fíjense lo que les pasa a economías como la peruana, la venezolana, la ecuatoriana. Son economías que funcionan con sectores dinámicos, que son pocos, en muchos casos son exportadores, que por ahí la economía vive relativamente por... Se cortó la comunicación. Parece, ¿no? Parece que se cortó. Ingresos bastante malas, pobreza elevada, poca infraestructura pública. O sea, ese es el tipo de economía que lleva a una economía en donde el 30% crece mucho y el 70% no. Claro. Hiciste la comparación con Perú y sí, me llamó la atención porque justamente ahora con la discusión o el debate previo que se quiere dar para la reforma de la normativa que regula el Banco Central, muchos están diciendo, incluso colegas periodistas dicen, bueno, tener un Banco Central que sea independiente realmente como el de Perú, ¿no? Que asegura, dicen, bueno, se ve que pareciera que a algunos les gusta una economía que solo sirva para el 30 o el 40% de las poblaciones de los países.
Sí, a ver, me parece que la discusión es de vuelta, o sea, uno parte desde Argentina, ¿no? No es que estamos en un país de cero, o sea, somos un país de 40, 50 millones de habitantes, un país que en su momento era parecido más a Europa que a sus vecinos, ¿no? Que tiene una distribución del ingreso mucho mejor, o tenía una distribución del ingreso por lejos mucho mejor que el resto, junto con Costa Rica y Uruguay, pero tiene un desarrollo industrial como tienen pocos países. Si uno se compara con países más pobres, lógicamente que, claro, la comparación es complicada, porque si uno agarra un aspecto de un país pobre y lo compara con otro país que está un poquito mejor, bueno, la verdad que lógicamente cuando uno hace la comparación, lógicamente la gran parte de las cosas sería peor ir a un país más pobre, ¿no? Federico, ante tu mirada como economista respecto a este doloroso y complicado panorama, ¿qué condiciones deberían reales y posibles podríamos construir en nuestra Argentina para que esto poco a poco en un proceso se pueda ir revirtiendo? Porque aquí no hay varita mágica que dé vuelta la torta rápidamente, es en un proceso de reactivación. ¿Qué condiciones te parecen a vos posibles y reales deberían comenzar a trabajar para que este proceso de reactivación pueda iniciarse? Sí, a ver, todas las condiciones reales. Cuando uno discute el futuro en economía hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente está muy bien que me digas varias veces reales, porque muchas veces las respuestas que se dan no están descontextualizadas, ¿no? O sea, son escenarios imaginarios. Y la verdad que en economía nosotros hacemos siempre escenarios hacia adelante, porque eso nos ayuda a ordenar un poco el futuro y que en general mucha gente pregunta por el futuro y qué va a pasar, ¿no? Yo la verdad que lo que me parece justamente, entonces, tratando de no ser, no parecernos a los magos, porque muchas veces le preguntan a economistas, pero entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, preguntarle a un mago, una bruja. La verdad que, ¿por qué le preguntás a un economista qué va a pasar? Si no sabemos qué va a pasar. Bueno, sacando eso y haciendo ese disclaimer, ¿no? Esa aclaración, lo que a mí me parece es que es un programa económico muy centrado en la inflación. Ahora aparece con bastante claridad en los discursos del presidente, en los discursos del ministro de Economía. Sí, es un programa económico que se enfoca básicamente en una variable y que cree que ordenando esa variable se ordena todo, y la verdad que eso está está siendo muy claro que ese programa está fracasando, porque efectivamente estabilizar, o sea, bajar la inflación en un primer momento es expansivo y eso puede generar un rebote muy grande en la economía y efectivamente eso mejora las condiciones, pero pasado ese primer momento hay que hacer más cosas y tiene que cambiar. Yo creo que parte de la destrucción del Estado generalizadamente que se hizo es un problema muy grande, los niveles de ingresos son muy, muy bajos y esta economía tiene sectores medios que podrían colaborar mucho al crecimiento de la demanda agregada, y después que hay un sector industrial que está teniendo muchos problemas y que estamos perdiendo capacidades muy, muy aceleradamente, y me da la impresión de que hay algo de todo eso que hay que reconstruir, y yo creo que parte de la discusión viene un poco por ahí. Y que eso no va en contra del objetivo de estabilidad macroeconómica, como se suele plantear, sino que podríamos titularlo como, bueno, hay que aflojar un poquito, mirar un poco para adelante, y que el Estado sí sirve para hacer varias cosas, porque la verdad que en una mirada dogmática la Argentina no va a salir adelante. Federico, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio María Argentina, que tengas muy buen día. Muy buen día y gracias por llamarme. Gracias. Hasta luego. Bueno,